En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, después de no tener éxito en encontrar hospedaje, Maestro llevó a Fran a conocer el mar, donde pasaron el día divirtiéndose, y ahora, regresan a la ciudad. Continuamos con Capítulo 1, parte 3. Volvimos a la ciudad, ya que nos habíamos saciado de la playa. Todavía necesitábamos una habitación para pasar la noche. ¿El palacio de arena de Fran? Lo dejamos allí. Fran parecía estar a punto de llorar cuando empecé a destruirlo. Sin embargo, nos las arreglamos para volver a llenar el agujero de Jet con algo de magia. El sol ya se estaba ocultando. Habíamos pasado más tiempo en la playa de lo que esperaba. Renunciamos a las posadas que bordeaban la carretera principal y decidimos buscar en los callejones una oportunidad de alojamiento. Estábamos deambulando por los callejones cuando Fran se dio cuenta de algo. Maestro. Lo sé. O más bien, a alguien. Oímos el sonido de pasos detrás de nosotros. Parecía que nos estaban persiguiendo cuando entramos en uno de los callejones. Los pasos pertenecían a dos hombres, que se encontraban a una distancia razonable de nosotros. No se molestaron en ocultar su presencia, revelando su ineptitud. Miré hacia atrás y vi que ni siquiera se escondían en las sombras. Al identificarlos se confirmaron sus bajas estadísticas. Eran ligeramente más fuertes que un goblin promedio, en el mejor de los casos. ¿Debería matarlos? Puedo ver por qué quieres hacerlo, pero espera. Puede que no sean hostiles. Existe la posibilidad de que formen parte de una banda local y que nos hayamos metido en su territorio. Quería asegurarme antes de hacer algo contundente. Vamos a un lugar tranquilo. Igual tomaremos represalias si intentan hacer algo raro. Jet, quédate en las sombras. Pero prepárate. Ruff. Fran tomó un giro en un conveniente callejón sin salida. Los dos hombres bestia del gato azul se rebelaron, justo a tiempo. No tenían idea de que estaban siendo atraídos a una trampa. ¿Estás perdida, pequeña? Te llevaremos con tus padres. Su invitación era casual y amable, estaban acostumbrados a esto. Utilizaban palabras dulces para adormecer a sus víctimas con una falsa sensación de seguridad. Estoy bien. Vamos, no hay necesidad de ser tímida. Volví a identificar a los dos hombres. Definitivamente eran débiles. Sus habilidades y estadísticas no eran rivales para Fran. A pesar de ser un luchador y un comerciante, tenían robo, captura, asesinato y tortura en sus listas de habilidades. Con habilidades como esas, no había manera de que los dos hombres bestia llevaran una vida respetable. Es fácil que te desvíes en esta parte de la ciudad. Retrocede. Ahora. El sentido de peligro se activó. Hasta aquí llegó la posibilidad de que fueran buenos samaritanos con cara de maleantes. Acércate más y te corto. ¿Qué? No será bonito. Esta es tu última oportunidad de alejarte. Fue justo después de la advertencia de Fran cuando los dos hombres abandonaron todas sus pretensiones y estallaron en carcajadas. Yajaja. Oh, qué miedo. Cállate la boca y ven aquí. Oye, tómalo con calma. No quieres dañar la mercancía. Sé lo que estoy haciendo. Todos los hombres bestia del gato azul que habíamos conocido hasta ahora habían sido unánimemente del tipo escoria. Hasta ahora, tan típico. Fran me desenfundó sin decir nada. ¿Qué? ¿Quieres hacerlo? Deja de hacerte la dura, niña. Los dos hombres se burlaron de ella. Deberían disfrutarlo mientras puedan. Sus burlas pronto se convertirían en súplicas por sus vidas. Estaba listo para lanzarme sobre estos cabrones que planeaban vender a Fran como esclava. Se los advertí. Empecé a lanzar mis hechizos sobre la señal de Fran. Los dos hechizos se manifestaron al mismo tiempo gracias a mente doble. Muro de piedra. Silencio. Bloqueé su ruta de escape con un muro de magia de tierra. Los dos hombres no podrían huir ahora. También insonoricé los alrededores con magia de viento. Nadie podrá escuchar nada. Ni siquiera sus gritos de ayuda. Los dos hombres se asustaron ante el repentino lanzamiento de magia. ¿Qué está pasando?
Ninguno de los dos se puso en posición de combate. Al fin y al cabo, eran unos lamentables debiluchos que solo estaban acostumbrados a atormentar a objetivos más débiles que ellos. No los mates. ¿Por qué no? Fran ya estaba furiosa ante la expectativa de la esclavitud, así que parecía decepcionada de que le pidiera que los perdonara. Tengo algunas preguntas para nuestros amigos esclavistas. Bien. Al momento siguiente, Fran se precipitó hacia adelante. HMPH. Ga. Ja. Bu. Y ese fue el final de ese encuentro. Los hombres bestia cayeron al suelo, inconscientes. ¿Y ahora qué? Empezaremos por atarlos. Hice un poco de cuerda usando creación de hilo de maná y los até con ella. Los hilos de maná individuales no eran fuertes por sí mismos, pero eran tan resistentes como una cuerda una vez que se hilaban lo suficientes. Les até los tobillos y luego les puse los brazos por delante y les até las muñecas. Me interesaba el trasfondo de los hombres bestia. Nos imaginamos que eran gatos azules cuando mencionaron sus planes de vender a Fran. Eran esclavistas que vendían a víctimas involuntarias como esclavos en contra de su voluntad, al igual que los bastardos que tenían a Fran cuando la encontré. Dars también era una ciudad portuaria. No era demasiado exagerado pensar que los esclavistas de todo Brancel se reunían aquí para obtener presas fáciles. Después de todo, tenían acceso inmediato a los barcos. Fran también había mencionado que le habían puesto en un barco de esclavos. Los esclavistas del Gato Azul eran los archienemigos de Fran. También estaban en mi lista de objetivos, por supuesto. Podríamos acabar enfrentándonos a ellos en cualquier momento, así que quería hacerme con cualquier información que estuviera disponible. Ahora era un buen momento para abastecerse de dicha información. Y ahí lo tienes. Ya veo. Estaba a punto de sugerir hacer un clon de mí mismo para poder interrogar a los dos hombres mientras Fran vigilaba, pero Fran tenía otros planes. Comenzó a patear a los dos hombres para despertarlos. Despierten. Org. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios? Los hombres volvieron en sí después de una buena cantidad de patadas. Todavía no sabían qué les había pasado. ¿Quién podría culparlos? Fran los derribó en menos de un segundo. ¿Qué significa esto? Tu pequeña zorra, ¿qué nos has hecho? Tenía que reconocer a estos dos. Tuvieron las pelotas para empezar a gritarle a Fran a pesar de sus circunstancias. Tal vez su ignorancia les permitió hacer eso. Fran ignoró sus gritos y llamó a Jet. Sal, Jet. Raf. Ek. Wow. Sería difícil mantener los nervios cuando un lobo gigante de 3 metros de altura salía justo delante de ti. Su rabia fue reemplazada ahora por el miedo mientras intentaban desesperadamente alejarse. Sin embargo, apenas podían ponerse de pie con sus extremidades atadas. Tengo algunas preguntas para usted. Uno de los hombres no se tomó a bien que le dieran órdenes y recuperó los nervios, aunque solo fuera por un segundo. Y perra, tú no eres mi jefe. Realmente debe ser un gruñón de poca monta si no podía darse cuenta de que su vida estaba en peligro. No espere salir de la ciudad en una pieza después de hacerle esto a Ñues. ¡Puaj! ¡Guau! Fran había pateado al comerciante que protestaba justo en la cara. La sangre salía de su nariz como un chorro de agua roto. Nunca había visto a nadie sangrar de esa manera. ¡Cállate! Yo estoy haciendo las preguntas aquí. Los hombres cedieron, viendo lo despiadado que era Fran. Ella estaba rebosando de furia en sus ojos, lo cual era justo, ya que había tenido más tratos con los esclavistas del Gato Azul que yo. Decir que los odiaba no sería una exageración. Miró a los hombres bestia con ojos fríos y volvió a preguntar. ¿Son esclavistas? Eje, no sé de qué estás hablando. Somos comerciantes honestos. Sí, claro. No necesitaba esencia de mentira para ver a través de su mentira descarada. Son esclavistas, Fran. No hay duda de ello. ¿Dónde tienen a sus esclavos capturados en esta ciudad? He dicho que no sé de qué estás hablando. Está mintiendo de nuevo. Realmente no sabían cuándo rendirse. ¿Estás confabulado con otros esclavistas de la ciudad? Te digo que no sé de qué estás hablando.
Sigue mintiendo. Los esclavistas estaban logrando mentir a pesar de la intimidación de Fran. Impresionante. Dicho esto, su insistencia garantizaba que no iban a salir de aquí en una pieza. Fran frunció el ceño. No estaba contenta. Si solo me dices lo que quiero saber, no te pasará nada malo. Probablemente. Si supiéramos lo que quieres saber. Él tiene razón. Te dejaremos ir y trataremos esto como un gran malentendido si nos dejas ir ahora. Jet. Error. Ay. Ahora que las gigantescas mandíbulas de Jet estaban justo delante de las caras de los criminales, Fran continuó desapasionadamente. Resulta que a mi lobo le encanta la gente. Especialmente le encanta comer sus tripas mientras aún están vivos. Brof. Jet le siguió el juego, gruñendo en voz baja como si estuviera ronroneando lamiendo la cara del luchador. Era casi como si estuviera diciendo, tus tripas se ven deliciosas. El hombre debió tomarlo así, porque su rostro palideció y empezó a temblar. Si no quieres que te coman vivo, empieza a hablar. No sé qué estás diciendo, ya. Fran apuñaló al luchador en su muslo. Me dio vueltas lentamente para conseguir el máximo dolor. Ya. Hey, ¿estás bien, tu pequeña Arr? ¿Tienes algún problema de entendimiento? Ay. Volvió a patear la cara del comerciante. Su nariz estaba ahora doblada en un ángulo extraño. Curación superior. ¿Qué? ¿Un hechizo de curación avanzado? Me sacó de la pierna del luchador y la curó. La herida abierta se cerró en un instante. El hombre empezó a mostrarse esperanzado. Esta niña no quería matarlos. No había forma de que se atreviera a hacerlo. Dadas las circunstancias, no podía culparlos por querer creer en esa conveniente ilusión. Lo que Fran dijo a continuación convirtió su esperanza en desesperación. Bonito, ¿verdad? Ahora no podrás morir tan fácilmente. ¿Qué? Ni siquiera si hago esto. Flecha de fuego. ¡Guau! Bramó de dolor el luchador tras recibir el hechizo de fuego de Fran a quemarropa. Curación superior. Su siguiente hechizo recuperó las manos del luchador, que se habían convertido en cenizas. Había acabado quemando la cuerda que le ataba las manos, pero estaba segura de que estos dos no iban a ir a ninguna parte. No puedes morir a menos que yo te lo permita. No. Eek. Un grito de angustia escapó de sus labios. No podían huir de esta chica. Y mientras ella tuviera maná para lanzar sus hechizos de curación, tampoco podrían morir. Les esperaba una eternidad de tormento. Debieron darse cuenta de ello en un terrible instante. Hagamos un trato. Tenemos dinero. Solo digan su precio. No necesito dinero. Entonces, ¿qué es lo que? ¿De verdad eres tan tonto? Solo dime lo que quiero saber. Dije eso, no. Esa fue la tercera patada en la cara del comerciante. Sus dientes delanteros estaban aplastados ahora. Responde a mis preguntas. Finalmente entendieron su situación y empezaron a responder a las preguntas de Fran. Al parecer, esta ciudad albergaba una operación de esclavitud oculta. Los esclavistas enviaban a sus víctimas obtenidas de forma ilícita a Dars para ser enviadas a otros países. Anteriormente tenían su base en Bulbola, pero una operación encubierta hace 5 años los había expulsado de la ciudad. Las autoridades nos atraparían rápidamente si los vendiéramos en Grancel. Esos tipos de raidos pagan buen dinero por los esclavos. Eroñó. El mercader no era tan elocuente con la cara rota, pero pudimos entender lo esencial de lo que intentaba decir. Aunque Raidos era el destino final de los esclavos, llevarlos allí directamente desde Grancel era difícil, ya que los dos países estaban en guerra entre sí. Tenían que hacer una parada en Cedron, donde luego serían enviados a Raidos. Cedron. Nunca he oído hablar de ello. Es una pequeña nación insular. Hay un vacío de poder porque el rey acaba de dimitir, sumiendo al país en el caos. Hace que sea fácil para gente como nosotros moverse. Ya veo. Eso es lo que suele ocurrir con los países que pasan por un cambio de gobernantes. Para evitar las patrullas de Grancel, antes tenían que ir hacia aguas abiertas.
Eso tenía sus propios problemas, ya que solían toparse con monstruos marinos gigantes que podían destruir los barcos más pequeños. Los esclavistas tampoco podían usar barcos más grandes, ya que eso llamaría la atención de las autoridades. Supongo que Fran fue capturada en otro país y enviada a Bulbola en barco. Cuando se produjo el asalto a la base de Bulbola, los esclavistas se trasladaron a Grancel. Iban de camino a Dars cuando ella se topó conmigo. Puede que estuvieran planeando venderla en Alesa, pero lo dudaba. En los últimos 10 años, la mayoría de ellos fueron enviados a Dars para ser embarcados hacia Raidos. Los esclavos alcanzaban un buen precio allí. Era muy posible que la caravana de Fran siguiera la misma ruta. Los hombres nos dijeron la ubicación de la base oculta, el número de cómplices y el número de esclavos que tenían allí. Tenían unos 10 huérfanos secuestrados en la ciudad. Te lo hemos contado todo. Nos dejarás ir ahora, ¿verdad? Cambiaremos nuestras costumbres. Lo cual era un buen pensamiento, pero... Cuchilla de viento. Corté sus cabezas con una cuchilla de viento. Si los dejamos ir ahora, avisarían a sus amigos esclavistas de la llegada de Fran. Prefiero no tener un grupo de esclavistas apuntando a nosotros donde quiera que vayamos. Eran escorias que vendían niños para obtener beneficios. El mundo era un lugar mejor sin ellos. Guardé los cadáveres en el bolsillo dimensional. Mi inventario se estaba volviendo más desordenado con cada día que pasaba. Gracias, maestro. No fue nada. Ni lo menciones. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres hacer, Fran? Limpiar las calles, por supuesto. Sí. Por supuesto que ella querría hacer eso. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.